4 de junio de 1942, isla de Akutan, en las Aleutianas. Niebla, lluvia helada, viento del Pacífico Norte cortando como un cuchillo. Un caza japonés desciende renqueante, va perdiendo aceite por un agujero del tamaño de una moneda. A los mandos, un muchacho de 19 años, busca un prado liso donde posarse y esperar el rescate. Lo que ve parece hierba firme, no lo es una ciénaga. Las ruedas tocan el barro a más de 100 km por hora, se clavan. El avión da una voltereta completa y queda boca abajo en el fango. El piloto muere en el acto, pero su avión queda casi intacto. Y ese avión vale más que una escuadrilla entera. Pero para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que volver atrás. Durante los primeros meses de la guerra en el Pacífico, un solo avión sembró el pánico entre los pilotos aliados. Aparecía donde no debía, volaba más lejos de lo que nadie creía posible, y giraba tan cerrado que ningún caza estadounidense lograba seguirlo. Lo llamaban el Cero. Estados Unidos habría dado cualquier cosa por capturar uno entero y desmontarlo pieza a pieza, pero los pilotos japoneses tenían orden de destruir sus aparatos antes que dejarlos caer en manos enemigas. Hasta aquella mañana de niebla en Akutan. Y aquí está el misterio que vamos a resolver. Aquel Cero volcado en el barro acabó cruzando el océano hasta un hangar de California. Allí, un puñado de ingenieros descubrió algo que torcería el rumbo de la guerra aérea. La pregunta es sencilla y enorme. ¿Fue este el avión militar más importante que se ha derribado jamás? Lo que está en juego no es una anécdota, es el dominio del cielo sobre medio planeta. Para muchos estadounidenses de los años 30, la etiqueta «hecho en Japón» significaba una cosa: copias baratas y tecnología tosca. Era un prejuicio cómodo, por tanto casi nadie en Washington prestó atención a lo que se cocía en los talleres de Mitsubishi. En 1937, la Marina Imperial japonesa lanzó una petición que rozaba lo imposible. Querían un caza embarcado que volara más rápido que cualquier rival, que girara mejor que nadie, que montara cañones de 20 milímetros y que tuviera un alcance descomunal. Un ingeniero occidental habría dicho que esas exigencias se contradecían. Más armas y más combustible significan más peso, y el peso mata la agilidad. Pero un hombre llamado Hiro Horikoshi no aceptó esa lógica. Horikoshi tomó una decisión radical. Si no podía añadir potencia sin límite, restaría peso hasta el hueso. Empleó una aleación de aluminio nueva, ligera y resistente. Eliminó el blindaje del piloto, suprimió los depósitos autosellantes que apagaban los incendios. Cada gramo contaba, por tanto, cada gramo que no fuera imprescindible desaparecía. El resultado voló por primera vez en 1939, Mitsubishi A6M. El nombre con el que lo conocería el mundo vino de su designación, tipo 0, por el año 2600 del calendario japonés. El Cero, sobre el papel, era un prodigio de equilibrio. Pesaba poco más de 2 toneladas vacío, viraba en un pañuelo y con depósito auxiliar podía recorrer más de 3000 kilómetros. Ese alcance era la clave. Significaba que el Cero escoltaba bombarderos a distancias que ningún caza aliado soñaba con cubrir. Surgía sobre objetivos remotos, lejos de donde se le esperaba. Por eso, a los pilotos aliados les daba la impresión de que el Cero estaba en todas partes a la vez. Y había algo más, algo que quitaba el sueño a los mandos estadounidenses. El Cero era un avión naval. Despegaba desde portaaviones. La doctrina de la época decía que un caza embarcado tenía que ser, por fuerza, inferior a uno de tierra. La cubierta obliga a hacer concesiones, alas plegables, estructura reforzada para los aterrizajes brutales, gancho de frenado. Por tanto, un caza de portaaviones cargaba con un lastre del que los aviones terrestres se libraban. Pero el Cero rompía esa regla, humillaba a los cazas de tierra en su propio juego. Y entonces llegó diciembre de 1941. En Pearl Harbor y en las semanas que siguieron, los estadounidenses conocieron al Cero de la peor forma posible, en combate. Los informes de los pilotos parecían exagerados, casi fantasiosos. Hablaban de un caza imposible de seguir en un viraje, capaz de aparecer por encima cuando se le creía debajo. El Cero derribaba Wildcats, derribaba Pu-40, derribaba búfalos. Por tanto, en cuestión de meses nació una leyenda, y con la leyenda, el miedo. Algunos mandos llegaron a prohibir a sus pilotos enzarzarse en un combate giratorio con un Cero bajo ninguna circunstancia. Pero una leyenda tiene un punto débil. Nadie sabía de verdad cómo estaba hecho ese avión. Nadie había podido abrirlo, medirlo, pesarlo. El Cero era un fantasma con motor. Y para cazar a un fantasma, primero hay que atraparlo. Capturar un Cero entero parecía imposible. La razón era la disciplina del enemigo. Los pilotos japoneses tenían instrucciones tajantes. Si el aparato quedaba dañado sobre territorio hostil, debían destruirlo, estrellarlo, incendiarlo, hundirlo. Lo que fuera antes que entregar sus secretos.
Por tanto, casi todo Zero que caía terminaba como chatarra retorcida y quemada, inservible para el estudio. Los estadounidenses recuperaban fragmentos, un ala por aquí, un motor reventado por allá, nunca el conjunto, nunca una máquina capaz de volar otra vez. Necesitaban un golpe de suerte, necesitaban un error. Y ese error empezó a fraguarse muy lejos del Pacífico tropical, en el confín helado del mapa. En junio de 1942, mientras la flota japonesa preparaba su gran golpe contra el atolón de Midway, lanzó también una operación secundaria mucho más al norte. El objetivo eran las Islas Aleutianas, esa cadena de rocas barridas por la niebla que se estira desde Alaska hacia Asia. La idea, según la versión más aceptada, era distraer y confundir, un golpe en el flanco helado mientras se decidía la batalla en el centro. El 3 y el 4 de junio de 1942, aviones japoneses despegaron de los portaaviones Ryujo y Junyo y se lanzaron sobre la base estadounidense de Dutch Harbor. Entre aquellos aparatos volaba un joven piloto naval, se llamaba Tadayoshi Koga, tenía 19 años. Recuerda ese nombre, Tadayoshi Koga, volveremos a él. En estas historias, los nombres pesan tanto como las máquinas, y por eso vale la pena quedarse hasta el final. Koga era suboficial de vuelo, disciplinado, hábil, uno más de los muchachos que el Imperio había transformado en pilotos de élite. Detengámonos un segundo en esa cifra. 19 años, la edad de un estudiante de primero, y ya iba al mando de la máquina más temida del cielo, a miles de kilómetros de su casa, sobre un mar de hielo. Durante el ataque, las defensas antiaéreas estadounidenses abrieron fuego. Una bala, una sola, alcanzó el Zero de Koga. No tocó al piloto, tocó algo casi peor. Seccionó un conducto de aceite. Por tanto, el motor empezó a vaciarse de lubricante. Y un motor sin aceite tiene los minutos contados antes de griparse. Koga lo sabía, sabía que no llegaría de vuelta al portaaviones. Pero los japoneses habían previsto justo esa situación. Tenían un plan de rescate, una isla concreta, deshabitada. Había sido designada como zona de aterrizaje de emergencia. Se llamaba Akutan. El plan era simple, el piloto en apuros se posaba allí, y un submarino aguardaba cerca de la costa para recogerlo. Por tanto, Koga puso rumbo a Akutan, escoltado por otros 2 Zeros que velaban por él. Desde el aire, Koga distinguió lo que parecía un prado verde y llano, el sitio perfecto para tomar tierra. Bajó el tren de aterrizaje, hizo todo según el manual. Pero aquel prado mentía. No era hierba firme sobre suelo sólido, era una alfombra de vegetación flotando sobre una ciénaga de agua y lodo. Si Koga hubiera aterrizado con el tren recogido, deslizándose sobre el vientre, quizá habría sobrevivido. Pero bajó las ruedas, y eso lo condenó. En el instante en que los neumáticos tocaron el fango, se hundieron y frenaron en seco. La inercia hizo el resto. El Zero clavó el morro, levantó la cola y dio una voltereta entera. Quedó panza arriba, con la cabina aplastada contra el barro. Tadayoshi Koga murió allí. Según las investigaciones posteriores, lo más probable es que el cinturón le partiera el cuello en el vuelco. Tenía 19 años, ya no cumpliría 20. Sus 2 compañeros de escolta vieron el avión volcado desde el aire. Para estos casos tenían una orden clara: destruir el aparato caído, para que el enemigo no lo aprovechara. Por tanto, debían ametrallarlo allí mismo, en el fango. Pero no lo hicieron. Nadie sabe con certeza por qué. La hipótesis más extendida es que pensaron que Koga podía seguir vivo y no quisieron rematar a un camarada con sus propias balas. Otra versión sugiere que el terreno pantanoso los hizo dudar de que aquel resto sirviera ya para nada. Sea cual fuera el motivo, tomaron una decisión que cambiaría la guerra aérea. Dieron media vuelta y dejaron el Zero entero casi intacto sobre el barro de Akutan. Durante más de un mes, el Zero de Koga permaneció allí, boca abajo, solo, bajo la lluvia y la niebla de las Aleutianas. La marea subía y bajaba, el barro lo abrazaba sin tragárselo del todo. Y nadie sabía que estaba allí, hasta que, a comienzos de julio de 1942, las fuentes oscilan entre el 10 y el 12, una tripulación estadounidense lo cambió todo. Un PBJ Catalina de patrulla sobrevolaba la isla. A bordo iba el teniente William Thies. Desde la cabina, alguien distinguió un destello metálico fuera de lugar sobre la tundra. Thies insistió en volver a mirar. Por tanto, regresaron, descendieron y confirmaron lo improbable. Un caza japonés volcado, pero entero. Antes de seguir, una cosa rápida. Si te estás preguntando qué encontraron exactamente dentro de ese avión, quédate. La respuesta llega en un par de minutos, y no es la que esperas. Suscríbete para no perderte el final. Porque lo que la tripulación de Thies no podía imaginar era hasta qué punto aquel hallazgo valía más que cualquier victoria en combate. Dentro de aquel amasijo hundido en el lodo se escondía la respuesta a la pregunta que obsesionaba a toda la aviación estadounidense.
¿Qué hacía invencible al Zero? Y sobre todo, ¿dónde estaba su grieta secreta? Rescatar el Zero del barro fue una pesadilla logística. El terreno se tragaba a los hombres hasta la rodilla. Hicieron falta varios intentos, tractores y tablones para arrancarlo de la ciénaga sin romperlo más. Pero lo lograron, lo enderezaron, lo limpiaron y lo embarcaron rumbo al sur. Por tanto, semanas después, el caza de Koga aterrizaba esta vez en una bodega en la estación aeronaval de North Island, en San Diego, California. Allí, los mecánicos hicieron algo que ningún estadounidense había podido hacer hasta entonces. Repararon un Zero, pieza a pieza, hasta dejarlo en condiciones de volar de nuevo, ahora con estrellas blancas pintadas en las alas. El 20 de septiembre de 1942, un piloto de pruebas llamado Eddie Sanders se subió a la cabina, despegó y empezó a arrancarle al avión sus secretos, vuelo a vuelo. Lo que Sanders descubrió derribó la leyenda en pedazos. El Zero era letal a baja velocidad, en el viraje cerrado seguía siendo imbatible, por tanto, la regla de no enredarse con él en ese terreno era correcta. Pero el Zero tenía grietas, y eran profundas. Primera grieta. A gran velocidad, sus mandos se endurecían como el cemento, los alerones se volvían pesadísimos, por tanto, el Zero apenas podía alabearse ni seguir a un rival en un picado rápido. Segunda grieta. El motor usaba un carburador que se ahogaba al empujar el morro hacia abajo de golpe. En un picado brusco, el motor del Zero tosía y perdía fuerza unos instantes preciosos. Tercera grieta. El avión rolaba mejor hacia la izquierda que hacia la derecha, una asimetría pequeña pero explotable. Y la cuarta, la más cruel. Sin blindaje y sin depósitos autosellantes, el Zero ardía con una sola ráfaga bien puesta. Lo que lo hacía ligero y ágil, lo hacía también frágil como una cerilla. De pronto, el fantasma tenía un manual de instrucciones para matarlo. Las órdenes a los pilotos cambiaron de raíz. Nunca intentes ganarle un viraje lento, por tanto, olvídate del duelo clásico. En su lugar, ataca desde arriba y a toda velocidad. Golpea y huye, y si un Zero se te pega a la cola, lánzate en un picado cerrado rolando hacia la derecha. Él no podrá seguirte, sus mandos se bloquearán y su motor se ahogará justo cuando más lo necesite. Aquello, combinado con cazas nuevos y más potentes como el Hellcat y el Corsair, inclinó la balanza. El Zero pasó de ser invencible a ser previsible, y un avión previsible es un avión que cae. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Fue este el avión militar más importante que se ha derribado jamás? Muchos historiadores responden que sí, con una salvedad, no por lo que aquel Zero hizo en el aire, sino por lo que reveló en tierra. Un único caza caído, recuperado intacto, entregó las debilidades de toda una flota, salvó incontables vidas aliadas y aceleró el fin del reinado del Zero. Pocos derribos en la historia han cambiado tanto con tan poco. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete. Aquí desenterramos los secretos que decidieron guerras enteras, un avión cada vez. Piensa en la cadena de pequeñeces que lo hizo posible. Una bala perdida en un conducto de aceite, un prado que era una trampa de barro, dos pilotos que dudaron y no apretaron el gatillo. Ninguno de esos detalles parecía importante por sí solo, pero sumados decidieron quién dominaría el cielo del Pacífico. Y hay una lección más honda. Japón había construido el caza perfecto, sacrificando la protección por el rendimiento. Esa apuesta lo hizo temible, pero la convirtió a la vez en su mayor secreto y en su mayor debilidad. El día que ese secreto cayó intacto en manos enemigas, la ventaja se evaporó. Oficiales japoneses de la época llegaron a lamentar que la pérdida del Zero de Akutan había sido un desastre comparable a una derrota en combate. Una máquina diseñada para no dejar rastro acabó contándolo todo. Pero el Zero de Akutan no fue el único caza enemigo que se entregó por error. Apenas unos días antes, al otro lado del mundo, ocurrió algo casi idéntico. El 23 de junio de 1942, un piloto alemán desorientado creyó aterrizar en Francia. En realidad bajó las ruedas en un aeródromo de la Real Fuerza Aérea, en Gales, y le regaló a los británicos un Focke-Wulf 190 nuevo y perfecto. Dos cazas invencibles, dos errores, dos secretos que cambiaron de bando en el mismo mes de 1942. Esa otra historia, la del caza alemán que aterrizó en el aeropuerto equivocado, la contamos a continuación.